Durante buena parte del siglo XX, el cine convirtió el mundo en una historia de vaqueros e indios. Los buenos estaban decididos desde el principio, los malos también. Así era la dicotomía que, durante décadas, nos contaron quienes dominaban el cine. Después llegó la realidad, y resultó ser un poquito distinta. Porque cuando te apartabas del guión aparecían las etiquetas, los señalamientos y hasta las amenazas. Y casi sin darte cuenta, dejabas de saber en qué lado de aquella vieja película te habían colocado. Vaqueros e indios. Vaqueros e indios. Se apagaban las luces y empezaba la función. Nosotros solo buscábamos pasar un buen rato. La pandilla, las primeras novias, las risas a la salida, las tardes del cine del barrio. Y entre todo aquello, otra película del oeste. No íbamos buscando respuestas, íbamos a soñar un poco, a vivir otra aventura antes de volver a casa. Nunca pensamos quién había escrito aquella historia, ni por qué. Antes del primer disparo ya sabíamos quién era el héroe y quién debía caer. Vaqueros e indios, la vieja historia otra vez. Uno nacía protagonista, el otro aprendía a perder. Vaqueros e indios, todo parecía tan claro, hasta que un día descubrimos que el relato había empezado mucho antes de apagarse las luces. Antes de abrir el telón ya estaba hecho el reparto. Uno tenía nombre, familia, amor, dudas, humor y toda la película para explicarse el otro. Apenas unas palabras, una mirada, un jau y el silencio. Uno cabalgaba por la historia, el otro cabalgaba por el decorado. El bueno reía, hablaba, se enamoraba, tenía pasado y también futuro. El otro era un obstáculo, un personaje necesario para justificar la siguiente escena. El guionista nunca aparecía, tampoco quien decidía cómo debía contarse aquella historia. Ellos no salían en pantalla, pero conocían el final mucho antes de escribir el principio. ¿Y si esta canción también fuera un panfleto? ¿Y si yo también estuviera intentando manipular tu interpretación de la película? Piénsalo. La primera víctima de cualquier relato es quien deja de hacerse preguntas. Con los años comprendimos que la nostalgia no era por aquellas películas, era por nosotros, por los amigos, por las primeras novias, por las conversaciones a la salida del cine, por aquella edad en la que todo parecía empezar. Las películas eran solo una parte del paisaje y quizá por eso nunca nos preguntamos quién había elegido aquellos personajes, quién decidió que unos hablaran y otros apenas existieran, quién escribía los diálogos, quién elegía la música que nos decía cuándo había que sentir miedo, cuándo había que aplaudir y cuándo era el momento de disparar. Tal vez aquella historia no pretendía solamente entretenernos,
Tal vez también enseñaba, sin decirlo, cómo debía verse el mundo. Y cuando una historia se repite durante años, termina pareciendo la única historia posible. Vaqueros e indios, la vieja historia otra vez. Unos escribían el relato, otros apenas podían leer. Vaqueros e indios, quizá no era solo un western, quizá era una manera de aprender a mirar, sin preguntarnos quién sostenía la cámara. Quizá todo esto no sea más que otra interpretación, otra película, otro relato. O quizá la diferencia empiece el día en que nos preguntemos quién escribió el guión, antes de decidir si nos gusta la historia.